Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en el apartado de manometría. Vamos a hacer los ejercicios 5 y 6 de esta parte del temario. Empezamos con el 5. Dice, agua dulce y agua de mar que fluyen en tubos paralelos, horizontales, están conectados uno al otro por un manómetro de tubo doble en forma de U, como se muestra en la figura. Determine la diferencia de presión entre los dos tubos. Considera la densidad del agua de mar a ese punto de ρ igual a 1035 kilogramos por metro cúbico. Y la pregunta es, ¿puede ignorarse la columna de aire para el análisis? Lo dice como pregunta, realmente esto debería ser un dato, ¿no? Pero vamos a analizarlo. Ok. Entonces, vamos a extraer los datos. Densidad del AM es densidad del agua de mar. Densidad, otros datos es la densidad del agua dulce, no la daban, pero sabemos que vale 1000 kilogramos por metros cúbicos. La densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces, piden la diferencia entre el agua dulce menos la presión de agua dulce menos la presión de agua de mar, a lo que vamos a llamar delta P. Reitero la leyenda de que AD se refiere a agua dulce y AM a agua de mar. Bien, entonces las herramientas que tenemos para resolver este ejercicio nuevamente es el principio de vasos comunicantes y el principio de Pascal o la ley de la hidrostática. Entonces, lo primero es, si observamos el plano que el eje que se ha trazado allí, que llamo A', ¿por qué yo puedo decir que la presión en A es igual a la presión en A'? Bueno, por el principio de vasos comunicantes. ¿Qué establece el principio de vasos comunicantes? Que si tenemos una línea continua de fluido, dos puntos que estén sobre el mismo plano van a tener la misma presión. Entonces, en este dibujo, yo puedo asegurar que la presión en A va a ser igual a la presión de A'. ¿Ok? Entonces, la presión en A, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión de agua dulce más la presión que ejerce esta columna de agua dulce. Sería la densidad del agua dulce por la gravedad por 0,6, que son 60 centímetros. ¿Ok? Eso del lado de el agua dulce. Ahora, del lado del agua de mar, del lado de A', peso A' va a ser igual a la presión del punto B más la presión que ejerce esta columna de mercurio. Sería la presión en B más la densidad del mercurio por la gravedad y por 0,1. ¿Ok? Podemos entonces decir que la presión en B es igual a la presión en C. Esa es la pregunta. Yo lo tomaría como dato, pero como el ejercicio lo pide como pregunta, vamos a verificarlo. ¿Ok? Vamos a verificar si es verdad o si la aproximación en la que hay que incurrir cuando se hace esa aproximación, si es válida. Entonces, la presión en el punto C, aquí arriba, sería la presión en el punto B, o mejor dicho, desde este lado sería la presión del agua de mar menos la densidad del agua de mar por la gravedad por esta altura. Sería la presión en este punto menos la presión que ejerce esta columna. Esa sería la presión en el punto C. ¿Ok? Muy bien. Cuando igualamos o sustituimos, nos queda la presión de agua dulce más la densidad de agua dulce por la gravedad por 0,6, ¿a qué va a ser igual? A la presión en B por la densidad la presión en B más la densidad de mercurio por la gravedad por 0,1. Eso nos sale de esta expresión que está aquí. Y ahí la única incógnita que queda, o la única incógnita que aparece es la presión en B, que la vamos a sustituir por todo este término, por presión de agua de mar menos densidad de agua de mar por la gravedad por 0,4. Entonces, al sustituir todo esto que está aquí, corresponde a la presión en B más
densidad de mercurio por la gravedad por 0,1. Reordenando, queda entonces que la presión de agua dulce menos la presión de agua de mar va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por 0,1 menos la densidad del agua de mar por la gravedad por 0,4 más la densidad de agua dulce por la gravedad por 0,6. ¿Ok? Este término presión de agua dulce menos presión de agua de mar es justo lo que hemos llamado delta de presión, y cuando operamos eso que está allí nos da que la delta de presión es 3.390,8 pascales. Eso es un número un poco incómodo, entonces lo llevamos a kilopascales y nos da 3.3 kilopascales. ¿Cómo hubiéramos podido comprobar si la presión de B es igual a la presión de C? Bueno, si tuviéramos, eso se lo voy a dejar como ejercicio porque me parece que es un cálculo tremendamente simple, y es que una columna de 70 centímetros de aire, considerando que la densidad del aire normal para un estado normal es 1.16, entonces sería 1.16 por 9,8 por 0,7, y eso va a dar pascales. Eso es un número muy pequeño respecto de el resto de números, pues ese número realmente es marginal. Entonces, para responder esto, puede ignorarse la columna de aire para el análisis. Yo casi que lo tomé como un dato, ¿ok? Pero si ustedes lo quieren hacer, pueden decir que la diferencia de la presión de B y C va a ser igual a ¿qué? A la densidad del aire, que sería 1,16, por la gravedad 9,8 por 0,70. Y eso es un número bien pequeño, ¿ok? Y eso es todo con respecto a este ejercicio. Es lo más importante a destacar es tener claridad conceptual en donde podemos aplicar el principio de vasos comunicantes y la correspondiente determinación de columnas, de la presión que ejerce una columna de fluido a partir de la ley de la hidrostática. ¿Ok? Ejercicio 6. Este ejercicio parece más un ejercicio de física que de manometría. A pesar de eso, como está en el libro, en esta parte de la materia, pues voy a resolverlo, ¿no? Dice, un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo sin fricción. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido ejerce sobre el émbolo una fuerza de 60 newton. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, determine la presión dentro del cilindro. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a sacar los datos. Tenemos como datos masa del pistón 4 kilogramos, área del pistón 35 centímetros cuadrados, la fuerza del resorte son 60 newtons y la presión atmosférica 95 kilopascales. Fíjense que no nos están dando un proceso, nos están dando un estado termodinámico en el que quieren descubrir algo. En este caso, lo que nos están pidiendo es la presión que se ejerce en esta presión que llaman C, que no es más que la presión que ejerce se ejerce sobre el émbolo. La sustancia que está allí ni siquiera nos la mencionan. Es un gas, se refieren a algún gas, es un gas contenido allí. O sea que las propiedades de la sustancia pura no intervienen en este ejercicio. ¿Está bien? Ni aplica tampoco la ecuación de gases ideales, porque no nos dan ninguna característica de la sustancia. Luego de allí no vamos a poder sacar ninguna información. Todo entonces pareciera que está ligado al diagrama de cuerpo libre que podemos obtener del análisis de las fuerzas que actúan sobre el pistón. ¿Okay? Entonces, al hacer ese diagrama de cuerpo libre, se identifica la presión atmosférica por el área, una fuerza, el peso del mismo pistón y la fuerza del resorte. Eso en cuanto a lo que comprime el resorte, el pistón, perdón. Y a lo que soporta ese pistón está la presión que llamamos C por el área del pistón.
Entonces, como el pistón está en reposo, pues podemos sacar sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y voy a decir básicamente que lo que sube es igual a lo que baja. Y voy a dividir directamente entre A. Entonces aparece P sub C igual a P sub 0 más el peso más la fuerza de resorte partido del área del pistón. ¿Por qué lo estoy haciendo así tan directo? Porque quiero que ustedes se entrenen en saber dónde pueden ahorrar tiempo y dónde no pueden ahorrar tiempo. Entonces, en la determinación de los estados termodinámicos nos podemos dar unas ideas, pero tienen que ser meticulosos. En esto es física, esto no es termodinámica, entonces aquí los profesores no esperamos que ustedes sean muy detallados, sino que lo hagan bien, básicamente. Si sustituimos la expresión para peso como masa por gravedad, pues entonces se obtiene este término que está allí. Y al sustituir cada uno de los valores, obtenemos que la presión en C va a dar 123.342.86 pascales. Esto es un número muy grande y muy incómodo para usar. Entonces llevamos este número, lo llevamos a kilopascales y decimos entonces que la presión en C es igual a 123.343 kilopascales. Y esto es todo. Fíjense que aquí es pura física, ¿no? No, lo único que involucra a la presión, para decir que forma parte de la manometría, es el concepto de presión por área para determinar la fuerza que se ejerce sobre el pistón. De resto es física. ¿Está bien? Entonces, esto sería todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo y activa las notificaciones. Y no olvides suscribirte al canal. Gracias. Continuamos.